Vamos a tomar unos minutos para que más gente se sume al encuentro y mientras tanto vamos a poner un poco de música. Vamos a esperar 5 minutos más antes de empezar. Thank you everyone for waiting and welcome. My name is Gracias Ana. a todo el mundo por esperar y bienvenidos. Mi nombre es Ana Abelenda, soy de AWID, basada en Montevideo, en Uruguay, y bienvenidos a Arcoíris y Tormentas, LGTB+, cambio climático, crisis climática y pandemia, un intercambio de conocimientos organizado entre DIVE y AWID. Seré la anfitriona junto con mis compañeras, pero antes de empezar, quiero aportar un poco de información para todas las que estamos participando. Hay una interpretación simultánea disponible. Si cliqueas sobre el icono del globo al fondo de la pantalla, verán las opciones de inglés, castellano o francés y por favor elige el idioma en el que prefiere escuchar la sesión y luego se puede poner en mute o no el idioma original. También tenemos disponible el chat en el que puede participar todo el mundo
para apuntar preguntas o comentarios a lo largo de la sesión. También iremos colocando enlaces relevantes allí. También hay un chat de preguntas y respuestas que se ve también abajo en la pantalla Q&A, en la que se puede escribir preguntas que surgen a lo largo de la sesión y que esperamos poder abordar en un momento específico del encuentro. Quería decir muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que la hora es conveniente para las personas que están en el Pacífico. Es el inicio de jueves el 29 de octubre y es muy tarde para aquellas personas que seguimos viviendo en miércoles el 28 de octubre, pero les garantizamos una sesión muy divertida, muy bonita y por favor permanezcan con nosotros hasta el final cuando habrá un canto en vivo desde Fiji. Esta sesión, Arcoíris y Tormentas, LGTB+, forma parte del viaje de conversaciones comisariadas. Están diseñadas para romper las fronteras de este espacio online con formats participativas y permitirnos a fraguar contactos y relaciones reales a pesar de nuestra distancia geográfica. Sabemos que los movimientos feministas han sido líderes en establecer propuestas globales. Sabemos que estas propuestas no solo son posibles, sino que existen aquí y ahora. Entendemos que las realidades feministas son prácticas reales, cotidianas, vividas, además de propuestas que se convierten en prácticas. Estas realidades feministas van más allá de resistir los sistemas opresivos para mostrarnos cómo es la solidaridad, la resistencia y la vida. Estas conversaciones comisariadas son una oportunidad de estar juntas y contarnos estas realidades feministas. Gracias por estar con nosotros en este viaje de realidades feministas. Sin más, voy a pasar la palabra a Noeline Nabulivo de Diva para Igualdad. Presentarán a sí mismas y al trabajo que hacen. Muchas gracias. Noeline, tienes la palabra. Hola, queremos presentarnos. Yo soy Viva Katatawanga, soy originalmente de la segunda isla, de las dos islas Fiji, lo pueden ver en el mapa. Soy una miembro de esta organización y yo soy Noeline Nabulivo. Soy la asesora política actual y lo que ahora llamamos directora ejecutiva. Pongamos que parte del colectivo de gestión que constituye Diva para Igualdad. Una de las cuestiones en la presentación es cómo nos describimos a nosotras mismas y cómo hablamos de nuestras prácticas feministas y de nosotras mismas como feministas en un sentido individual y también colectivo, y en términos del contexto donde vivimos y trabajamos. Para muchas en todo el mundo, Ana va a compartir ahora el mapa. Voy a intentar ir despacio porque sé que hay interpretación. Ana, lo siento que no veo el mapa. ¿Las demás ven el mapa? No, dame un momento, tengo una confusión técnica. Entonces, Diva para la Igualdad
inició en 2011, a final de 2011, y surgió por un grupo de lesbianas, bisexuales, transmasculinas y no conformadores de género que estaban experimentando una discriminación de clase y también de homofobia y transfobia en el deporte. Empezó con esto y luego con el paso del tiempo yo creo que no teníamos ni idea a dónde íbamos a llegar. Seguro que de saberlo estaríamos demasiado asustadas como para iniciarlo. Tenemos muchas ganas de compartir con personas cómplices como Awit y otras nuestras experiencias en Diva, cómo hacemos nuestro trabajo y dónde lo hacemos. Todavía no tenemos un mapa, ¿no? Ahora sí. Bien. Ahí estamos. Uno de los motivos por los que queríamos compartir esto luego se compartirá en medios sociales. Esperamos que la gente salga de esto con una visión más matizada y una sensación de solidaridad con aquellas personas que estamos en los países de las islas del Pacífico. Tenemos unos 10 minutos y queremos hablar de nuestra región. Incluso cuando hablamos de nuestra región, no está claro qué quiere decir esto. Tu conceptualización del lugar del que vienes es importante. Diva para la Igualdad siempre ha tenido muy claro que nuestro ámbito de actuación son los estados de islas en el Pacífico. Tenemos algunos de los últimos colonias formales aquí en el Pacífico. Entonces, parte de nuestro trabajo es tener muy claro que la descolonización es una parte muy importante de nuestro trabajo. Voy a hablar un poco del Pacífico. Cubrimos una cuarta parte del océano del mundo. Hay 22 países que son islas o territorios. Van desde las que tienen 600.000 personas a 8 millones en Papúa Nueva Guinea. Tenemos muchísimos dialectos. Algunos expertos en los idiomas dicen que algunos de estos dialectos están en peligro de extinción. Hay un nivel de complejidad tremendo, tanto ecológico como económico y social. Esto tiene un impacto, pero también da forma al tipo de feminismo que podemos hacer o mover, las prácticas que podemos mover. Quería señalar 3 cositas rápidas. Si miras por encima de Australia, ves Papúa Nueva Guinea en la izquierda de la pantalla. Se ve que la gente del oeste de Papúa están enfrentándose a un genocidio por parte de Indonesia, y una de las cosas terribles de esta historia es que llevan 60 años luchando por la liberación y las posiciones multilaterales respecto a esta situación han sido extraordinarios debido a los problemas tempranos de cómo el reparto de territorios colonial ha transcurrido. Hay un acto de libre elección reconocido por las Naciones Unidas y debido a esta terrible decisión hace 60 años ha sido todavía más difícil para la gente del oeste de Papúa a luchar por su liberación. Entonces llamamos a la solidaridad,
a aquellas personas que trabajamos de este lado del Pacífico somos muy conscientes de que los organizadores en Papúa tienen que poderse organizar y tenemos que mostrar continuamente solidaridad con ellas. Quizás no se conoce que en el Pacífico ha habido pruebas nucleares aquí, entonces de una forma callada estamos celebrando la prohibición del Tratado de Armas Nucleares entra en vigor en 2021. Hay generaciones de personas que estamos todavía viviendo con trauma, además de cáncer y otras consecuencias de la presencia nuclear por parte de Francia, Estados Unidos y otros. Entonces la lucha nuclear no es antigua, sino es actual de hoy. Francia sigue siendo un poder colonial aquí en nuestra región. El pueblo de Kanaki acaba de tener un voto, un referéndum de independencia y aunque no se aprobó, hay un proceso en el que se ve que se va acercando cada vez más a un futuro de independencia para Kanaki. No hay una percepción de que el Pacífico, debido a nuestro nombre, somos pacíficos. Y es cierto que tenemos pueblos resilientes y fuertes, pero también hay una historia terrible de colonialismo, de esclavitud, de tantas cosas que se han hecho a los pueblos del Pacífico y también hechos por los pueblos del Pacífico. Mucha gente no conoce las luchas y las resistencias, tanto aquí en Fiji como en otras islas, y no se conocen las tácticas ejecutados por los imperios ingleses y franceses, como también Australia y Nueva Zelanda, para controlar a estos pueblos. Estos han tenido unos legados duraderos. Hemos tenido en Fiji 4 golpes de Estado que surgen de la complejidad y las condiciones horribles producidos por personas exteriores a estos territorios. Podemos hablar un poco de Australia, Nueva Zelanda y otros. Para continuar, en el Pacífico, una de las cosas que nos gustaría señalar es que tenemos un movimiento feminista muy fuerte, pero cuando vamos a espacios como Asia y el Pacífico, se nos entiende como un nota de pie de página. Entonces, para nosotros es una cuestión de cómo hacernos más visible en esos espacios, cómo llevamos a cabo colaboraciones reales y también en nuestra relación con Australia, en Nueva Zelanda, muchas veces se nos agrupa en el marco de Australia, Nueva Zelanda. Es que somos islas tan pequeñas que a Fiji casi no se le ve en el mapa. Sin embargo, hay más de 300 dialectos en nuestro país. Entonces, en todo el Pacífico podemos decir que somos muy afortunados de tener este espacio. Queremos reconocer los retos que nos quedan y uno de estos es ser súper cuidadosos. Si pretendes ser radical en un lugar tan pequeño, en un estado isla tan pequeño, Creo. Hay un vídeo que nos ayudaron a hacer desde IWHC y habla del trabajo en justicia ecológica, porque desde una perspectiva feminista no podemos ser ecológicas aisladas. Es un extracto de 1 minuto de este vídeo.
falta el volumen. No se escucha. Disculpen, pero no se está escuchando. Este es un extracto de 1 minuto de todo un vídeo de 8 minutos. Copiaremos el enlace para que puedan verlo. Pero queremos escucharlas a ustedes en esta sesión. Sobre todo en el tema de mujeres que defienden los comunes, que explican en el vídeo. Si nos pueden contar un poco de quién forma parte de esa red y por qué. Claro, creo que no hubo sonido en ese trozo, pero quizás después podemos reproducir ese minuto de vídeo un poco más tarde. Lo primero que podríamos decir es que cuando empezamos con Diva, de una manera orgánica, escuchamos al grupo. Hay algunas pistas que creo que Awit va a compartir con ustedes, no sé si en el chat o dónde, pero una de las cosas que queremos decir es que esas pistas provienen de la práctica. Empezamos a trabajar sobre cambio climático y catástrofes naturales y respuesta, porque cuando hablábamos con la gente, con las mujeres en Fiji, personas LGTBIQ, pero cualquier persona, de hecho, lo que descubrimos es que la gente se sentía apartada del proceso de respuesta al cambio climático, mientras que se nos decía que el género era importante y que las mujeres debían participar. Lo que sentían las mujeres eran la mayor parte de daños y perjuicios, pero no estaban incluidas en estos paquetes bonitos del desarrollo respecto al cambio climático. Hace unos años había menos trabajo de base. No sé cómo era en el resto del mundo, pero en el Pacífico faltaban mujeres en este tipo de trabajo, incluso en organizaciones feministas. La conferencia de SIDS fue en Samoa y ahí fue cuando dijimos, vale, aquí está la crisis, está la oportunidad, ¿qué hacemos? Después de esa conferencia teníamos como $30.000, intentábamos ir reuniendo personas y un proceso bastante transformador fue que durante un par de días teníamos grupos de sociedad civil, había personas que querían trabajar en el clima y otras que ya trabajábamos en cuestiones de clima, y después de esos 2 días trajimos la maquinaria de mujeres, ¿no? Un grupo de trabajo de sociedad civil, y después vinieron todas las representantes gubernamentales del gobierno. Tuvimos también en este par de días una reunión de alto nivel, el presidente, y
6 ministres en un proceso en el que hablamos con todo el mundo, y fue un momento de catarsis para la región, para las personas que querían trabajar en género y cambio climático, y poniendo a las mujeres en toda nuestra diversidad en el centro del trabajo. Y además decíamos, necesitamos unos marcos ecológicos, sociales y de justicia para trabajar. Nos centramos en eso y otras aliadas se unieron a nosotros, y esa reunión se convirtió en una serie de trabajo que continúa aún a día de hoy. ¿Para qué sirve eso? Pues tenemos ministros del gobierno, tenemos un pequeño problema. Ministros del gobierno que están en reuniones multilaterales y procesos multilaterales, y que trabajan con nosotras de una manera, en diversas maneras. Es como una coalición con apertura a que hagamos nuestro trabajo feminista desde una perspectiva radical, y llega a mujeres que trabajan en desarrollo, a la ONU, al gobierno, y toda esa experiencia era valiosa. Pero nuestro trabajo siempre ha dejado muy claras nuestras líneas rojas, nuestra ética. Da igual que trabajemos con gobiernos, con la sociedad civil o con la ONU. Hay unos principios feministas que defendemos y que no vamos a dar un paso atrás en ellos. Eso quiere decir que a veces tenemos que retirarnos de determinados procesos. A lo largo de los años lo hemos hecho. Hay algunas salas a las que no nos han invitado, pero sigue habiendo una buena voluntad, incluso por parte de quienes están muy alejadas de nosotras en el marco político, porque tenemos muy claro lo que podemos y lo que no podemos hacer juntas. A día de hoy tenemos miembros de mujeres que defienden los comunes, más de 2000 miembros, 700, 800 miembros activas con las que estamos en contacto cada mes durante esta pandemia, y nos mantenemos con la cabeza por encima del agua. Y además han sido muy activas en proponer maneras en las que podemos ayudarlas mejor durante este periodo de pandemia. Creo que una de las partes más importantes de mujeres que defienden los comunes es que 72 mujeres de Fiji se reunieron como grupo feminista. Consideramos que hay veces que es difícil trabajar, pero si podemos juntar a 72 mujeres en Kondabu, mírenlo en el mapa, no hay ninguna razón para no invertir los recursos para trabajar con las mujeres que están siempre dejadas fuera de esta conversación, cuando son las primeras que se espera que actúen o que tengan un plan después de un huracán o después de una catástrofe. Entonces, formar parte de mujeres que defienden los comunes significa enfrentarnos a todos estos problemas y crear los espacios que nunca han tenido. Entonces, tiene que ver con la flexibilidad, y es una de las partes únicas también de esta red. Lo que intentamos hacer es proponer que los comunes están en el centro de todo trabajo en género, justicia, ecología y economía, sobre todo en respuesta al cambio climático. Una de las cosas que decimos es que tratamos gran partes de nuestra vida como mercancía, como algo que podemos comercializar, pero tenemos los comunes, la tierra en la que estamos, los océanos,
nuestras relaciones con las fuentes de agua, con la soberanía alimentaria, con la producción de alimentos, con las semillas, con la agroecología, con la medicina, que nos viene del mundo natural. Todo esto son partes de los comunes que necesitamos mantener saludables para que el ser humano siga siendo saludable. Esto es bastante obvio, pero también es la razón por la que estamos en este planeta como seres humanos. Si no somos conscientes de nuestros sistemas sociales, económicos, estaremos donde estamos a día de hoy, donde 100 especies se han extinguido por nuestra causa. Sabemos que tenemos que mantener los carburantes fósiles. En 2025 dicen los expertos que hagamos este trabajo ahora. En DIVA, una de las cosas en las que somos claras es que hacemos este trabajo porque es importante para mujeres y personas LGTBIQ. Es importante para todas las jóvenes, para las mujeres que viven con discapacidad, para las trabajadoras sexuales, para las que vivimos en la capital y para las que están en las zonas más remotas. Y si no tenemos claro cómo los comunes se ven afectados, cómo el medio ambiente está siendo contaminado, si no cambiamos el estado para asegurarnos de que todo lo que hacemos, todo en lo que trabajamos, ya sea en el hogar, en la medicina, en la educación, los derechos sexuales, todos ellos tienen una dimensión ecológica, porque somos seres humanos que estamos en este cuerpo experimentando todo esto. Y creo que para nosotros es fácil ponerlo en silos todo. No decir, vale, pertenezco a este tipo de organización y defiendo el derecho a trabajar. Estoy en este tipo de organización y defiendo el derecho al feminismo, sobre justicia de género. O no trabajamos sobre cambio climático, pues tienen que hacerlo, porque todo lo que hacemos trata de la salud ecológica de los comunes y ya puedan acceder, para acceder a todos estos derechos, depende de que nos mantengamos como especie y también que todas las especies a las que estamos afectando, a las que hemos dañado tanto, el 70% de nuestros bosques ha desaparecido. Una de las cosas que me gusta contar como ejemplo, porque nos detiene de esta división en silos, entienden que la OCDE dice que sigue viendo un crecimiento de las zonas de pesca para los países ricos del mundo, pero establecidos en el Pacífico. Es una cuestión feminista, de soberanía alimentaria, de cambio climático, económica, porque no podremos alimentarnos a nosotras mismas. Y además están dando precios muy desventajosos por estos pescados que dejan nuestros océanos para ir a países ricos. Entonces, uno de nuestros desafíos es cómo articulamos nuestros principios feministas. Si estás en Australia y no crees que el tratado sobre armas nucleares es relevante para ti, nos es muy difícil decir que estamos en solidaridad. Si estamos en el Pacífico, pero no nos preocupamos por lo que sucede en lugares como Siria, como Papúa Occidental, entonces no estamos en solidaridad. La creación de estas realidades feministas en el trabajo que hacemos, en la manera que lo articulamos, es cómo mostramos una auténtica solidaridad entre nosotros como feministas. Entonces, es cómo poner en práctica esto en nuestras organizaciones. Desde el principio, en DIVA, hemos trabajado muy duro para hablar de contenido,
para asegurarnos de que las ideas y que la acción en terreno provienen de ideas feministas sobre equidad, no solo desde nuestra perspectiva, sino en términos económicos y ecológicos en todo el mundo. Por eso también hablamos del derecho a la vivienda. No sé si la compañera está en línea, pero si no, empezamos. ¿Está bien o pasamos a otra cosa? Iba a hacer una pregunta de seguimiento, porque de las muchas observaciones que han mostrado, antes de la llamada, compartieron un documento magnífico de 10 pistas para organizarse de una manera feminista, que habla de la construcción colectiva de una manera única para el Pacífico y algo tan importante para el movimiento feminista en todo el mundo. Voy a compartir esto en el chat. Si quieren hablar de algunas de estas pistas sobre cómo organizar las prioridades y demás. ¿Esperamos a las diapositivas o...? Sí. De estas pistas de cómo organizarse, el trabajo con AWID nos lleva a ir más allá de una manera que podríamos haber hecho con el tiempo, pero nos lleva a hacerlo más rápido. Muchas gracias, AWID, por esto. Tenemos el PDF. Nos encantaría que opinaran al respecto. Una de las primeras cosas que queríamos decir, la primera. Eres suficiente. Bastante. Es el enunciado esencial en todo esto. Tener muy claro por qué se está haciendo activismo. Cuando empezamos en 2011 no sabíamos hacia dónde íbamos, pero sabíamos dónde teníamos que empezar. Veíamos que no había una organización LGTBQ en Fiji. No sabíamos muy bien qué programación íbamos a hacer, pero muchas de las mujeres implicadas no habían terminado la educación secundaria y decidimos empezar. Empezamos desde nuestra casa. Hicimos eternas sesiones de crear conciencia, intercambiar conocimientos y capacidades. Estas son ideas que no surgieron de nosotras, sino que provienen del movimiento feminista a lo largo de las décadas, pero estas son las cosas que permiten que los programas cobran vida. Si empezamos desde donde estamos y analizamos juntas, entonces la programación se convierte en una cosa muy útil y muy eficaz. Construyendo una política de implicación, tenemos que tener muy claro nuestra política. Si digo, yo trabajo desde una política feminista, una visión feminista, a veces eso no está muy claro, sus consecuencias prácticas. Durante los primeros 3 o 4 años, lo que trabajamos era realmente para que colectivos entendieran política feminista y establecer unos principios base que compartíamos y intentando empotrar esto. No nos registramos durante muchos años. Estamos comprometidos con no aceptar empleadas de fuera del colectivo, sino ir construyendo conocimiento para que podamos emplear nuestra gente. En un momento vamos a pasar la palabra a Cado, pero
usar un ciclo de acción y reflexión. No es solo bonito decirlo, sino que realmente es revolucionario. Es lo que nos ha permitido juntar nuestras cabezas y nuestros corazones, porque esto cambia completamente lo posible. Si no se espera que seamos correctos y perfectos cada vez, sino que te lanzas y vuelves a analizarlo, ya no es un peso, porque no estás continuamente diciendo qué estamos haciendo mal, sino que se acepta. Podemos decir, es un problema del proceso, no es un problema de contenido. Hoy tenemos que cambiar esto. No, venga, vamos a probar esta otra cosa. Por último, y antes de pasar la palabra a Cado, me gustaría señalar que hay sonidos aquí a fondo. No podremos hacer esto sin financiación feminista. Como la financiación feminista ha cambiado mucho en los últimos años, nosotras hemos formado parte de este proceso y el trabajo de AWID en este sentido y de otras ha sido muy útil para nosotras en este sentido, empujarnos a cuestionarnos en cómo hacemos nuestro trabajo, cómo financiamos el trabajo y cómo recaudamos fondos. A veces necesitamos tiempo para experimentar y un proceso necesita 2 o 3 años para buscar sus cauces. El trabajo que estamos haciendo ahora en nuestra cuarta línea de trabajo es muy diferente. Tiene que ver con pérdida y daños, no solo respuestas de derechos humanos, sino las cosas que están pasando en nuestras comunidades a partir de una perspectiva más de praxis, nos permite hacer esto. Cado nos llega desde Berato. Ella puede contar lo que está haciendo allí. Hola, Cado. Buenos días. Vengo del grupo sobre derechos sexuales y reproductivos. Estoy aquí fuera de la ciudad principal. Estamos aquí también con mujeres que defendiendo lo común. Estamos fuera de la política más mayoritaria en Fiji. Estamos asistiendo ahora a unas reuniones y estableciendo relaciones a lo largo de los últimos meses. Si puedes hablar un poco más despacito, porque hay traducción simultánea en los dos idiomas. Quizás los de fondo pueden ser un poco más calladas. Muchas gracias a todo el mundo por su paciencia. Estoy aquí en una reunión que hemos preparado con Mujeres Defienden lo Común en las afueras de la ciudad principal, en Suva, en Fiji. Tenemos una serie de reuniones que hemos organizado a lo largo del último mes para fomentar organización autónoma. Estoy aquí con una compañera que está
en la reunión trabajando. También estamos trabajando con otras personas. Lo siento que es muy difícil traducir. Está perdiendo el audio. Esto es un proceso continuo en el grupo de mujeres. Vamos por delante. Entonces, así como puedes ver, ahí al fondo hay trabajo en grupo. ¿Puedes hablar de las mujeres constructoras, por favor, también? Sí, una parte de esta iniciativa es, hemos establecido un equipo de constructoras mujeres que aportamos una formación. En parte está financiado. La formación se hizo por APTC y tiene financiación, pero también hay esta organización clandestina. Cuando nos apuntamos después de una semana, nos hemos visto dentro de 4 meses hemos construido un número importante de casas resistentes a los ciclones. Las mujeres, la diversidad de mujeres, trabajar en las comunidades. También creamos material en términos así somos más resilientes ante cualquier tipo de cosa que pueda venir, sean ciclones, sean pandemias. Somos una de las cosas que hemos aprendido en la construcción es que cuando los hombres se han ido, las hijas, las mujeres, las hermanas permanecen. En términos de la construcción, es muy caro pagar arquitectos, constructores, etcétera, y por eso hemos establecido esta organización para reducir los gastos, los costes y que para permitir que las mujeres puedan pagar esta construcción. Viniendo desde un país que ha tenido mucho impacto de cáncer, tenemos que continuamente debatir entre el uso de ciertos materiales, la seguridad y salud de estas mujeres está en el centro y no vamos o se deja que las mujeres llevan zapatos, creo, que tienen que llevar material de seguridad en todo momento, que llevar zapatos es una de las cosas que garantiza la seguridad y el bienestar. Entonces, cuando estamos trabajando en una comunidad, abordamos todas las situaciones que las especificaciones, el contexto, el entorno, porque cuando el conocimiento de estas mujeres
siento cortarte. ¿Cómo están organizando ahora? Las traductoras están diciendo, preguntando si puedes poner así el micrófono más cerca de la boca. Por favor, ¿cómo organizan? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo organizan encuentros? ¿Qué es lo que tú señalarías como feminista de su forma de organizar? Tenemos un grupo de apoyo. Nuestra organización nos está apoyando en nuestras reuniones mensuales y que tenemos un dinero para gastar en transporte, para llegar a casa seguras después de la reunión. También como queremos que todo el mundo esté igual, construimos nuestro grupo en un marco feminista, de modo que cuando entramos en una comunidad o cuando participamos en el trabajo de la comunidad, tenemos 4 prioridades o condiciones. Tiene que haber una necesidad, una equidad, conocimientos o capacidades. Estas son las 4 áreas de DIVA. Si tenemos la capacidad de hacer el trabajo, la necesidad de hacer el trabajo, las capacidades técnicas para hacerlo y el dinero para permitirnos hacerlo. Y buscamos una paga para estas mujeres que permitan que participen. Y participamos en la comunidad para permitirlas a volver a construir sus vidas. Muchas mujeres, su baño está fuera de la casa, pero es muy peligroso salir de noche, o si tienen la menstruación, es muy peligroso que salgan. Entonces tenemos que tener en cuenta la seguridad y la salud de las mujeres en todas estas situaciones. Ahora, en el año 2020, buscamos aumentar el nivel. Estamos construyendo 11 casas, 6 son mujeres, son madres. Irán recibiendo una paga de apoyo. Este año estamos buscando apoyo para ellas. Lo siento que el audio es muy difícil. Entonces, si me preguntas por qué somos una organización feminista, yo creo que esta es parte. Lo siento, no. Tenemos que poner los niños delante. Cuando han salido a trabajar, tienen que preparar los niños, darles de comer, vestirlos antes de empezar el colegio. Lo siento, hay un poco de dificultad con el audio. Sí que quiero que todo el mundo entienda que la idea en torno a las mujeres queer constructoras y esta red es clave en que hay formaciones que permiten que esta red vaya creciendo, y quería preguntar qué vino primero, si era DIVA
que a Diva que se le ocurrió que esto sería importante, o si esta red ya existía y Diva entró con una perspectiva feminista. Si puedes contar un poco más de los orígenes y cómo se ha hecho esto. Voy a ser muy breve. Has dado los detalles de cómo... Esto se remonta, va más allá de construir, se trata de disputar la idea de qué trabajo se hace, qué trabajo es para mujeres, qué trabajo pueden hacer las mujeres, e incluso más allá. Es el espectro de identidad de género y orientación sexual. Las personas no binarias, hombres trans, personas trans, rasta, lo que quieras llamarles, en nuestro país a menudo hay unas normas sociales muy estrictas de cómo debemos trabajar, como en otros muchos lugares del mundo. Y es uno de los retos directos que tenemos. Es un cambio material a través del trabajo de las mujeres y las personas que participan, pero también es un reto sistémico. ¿Cómo empezó este trabajo? Estaba en un avión a una reunión sobre cambio climático y la directora de Habitat Fiji estaba a mi lado, él, y estuve 12 horas convenciéndole porque me decía que las mujeres no estaban interesadas en cursos de construcción. Y creo que íbamos a Bangkok, fue mucho tiempo de viaje y estuve convenciéndole de que le llevaríamos a las mujeres y a las personas interesadas en construcción. Hacemos trabajo de incidencia y de activista, esa es nuestra función, ¿no? Llevar los límites más allá de qué se puede hacer con la construcción, qué se puede hacer en los centros de formación profesional. Estamos haciendo agroecología, estamos con cultivos hidropónicos que pueden hacer las mujeres indígenas y que desafían el sistema instaurado, cuál es la naturaleza del trabajo. Calo está en primera línea en todos estos desafíos. Hay patriarcas en nuestros propios sistemas. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos a mano para seguir aumentando las cifras, para tener cursos para mujeres en los centros de formación profesional? ¿Qué pasa si una mujer se queda embarazada durante el curso? Se trata de cuán valioso es este trabajo respecto a la justicia económica y social. Porque hace un par de semanas tuvieron un fin de semana de vacaciones y se lo dedicaron a reparar un baño de una mujer mayor en uno de los asentamientos informales. Hacemos este cultivo hidropónico y hay todo este tipo de reciprocidad que se construye al tener a mujeres en la industria de construcción. También hemos desarrollado baños in situ. Hay muchos lugares en Fiji donde no hay baños ni siquiera de géneros diversos. Hay solo baños para hombres porque consideran que quien va a construir en esa zona van a ser hombres. Entonces, este sería uno de los mejores ejemplos de cómo un conjunto de trabajo puede ser útil en estas otras áreas de trabajo feminista, y al denominarlo feminista podemos introducir la incidencia y el cabildeo. Siguen haciendo recaudación de fondos para herramientas, hay muchas cosas, construir sus propios currículums. El trabajo al final es cambiar el paradigma y trabajar en la comunidad. Cada vez que van a un lugar de obra es un ejemplo de cambio y esto es un cambio estructural.
Si el ministro habla con ellas y las escucha, es una manera de hacer incidencia con el cuerpo, acuerpando la incidencia. Ana, por último, ¿por qué Viva invirtió en este grupo de apoyo a constructoras? No basta con involucrar a mujeres en algo y ya hablar de igualdad de género. Se trata de incluir a mujeres en deportes, en donde quieras, subrayar la equidad de género, que se reconoce su participación, su involucración y que se apoya. Y esto nos vuelve a llevar a las pistas. Son formas muy prácticas de cómo hacer una práctica correcta. Construir una serie de conceptos que te ayudan en cualquier ocasión, ya sea en un taller en Barata sobre agroecología, o seas una constructora o lo que sea. Necesitas conceptos desglosados. Tenemos un conjunto de conceptos sobre interseccionalidad, todos estos conceptos feministas que queremos tener en mente porque queremos hacerlas accesibles y divertidos. Porque uno de los desafíos que nos hemos puesto es que si no podemos explicarlo de una manera sencilla, no estamos haciendo un buen trabajo. Porque todo puede ser muy técnico, pero por el trabajo feminista que llevamos haciendo décadas, no es solo que alienas a las personas, sino que también es un elitismo de quién tiene acceso y quién no. Trabajar en lenguas locales, la vernacularización. Tengo un padre toque y una madre australiana, entonces hacemos bromas sobre ello y aprendemos también distintos dialectos y trabajamos como equipo en nuestros talleres. Incluso se trata de qué dialectos utilizamos. Si pensamos en un cocotero y ese concepto lo puedes utilizar para muchas ideas distintas. Hay formas en las que puedes hablar de la justicia ecológica ahí, del trabajo. Hay maneras de hablar de los distintos usos y los distintos materiales. Es un super árbol y hay muchos otros super árboles alrededor del mundo. Del cocotero, todo es útil, desde las hojas, la fruta, el tronco, son muy útiles para todo. Y esto tiene que ser el feminismo. Tiene que ser útil para ser constructivo, para permitirnos trabajar en todo tipo de temas, que intervinculándolos y de una manera interseccional, no se trata de identidades, sino de poder en esas identidades que sostenemos y cómo negociamos con el poder. Y el cocotero es una de las imágenes que utilizamos. Y después de esto vamos a cantarles una canción. Y la canción, le decía Ana, no es súper política, sino que habla de la solidaridad entre las personas en el ámbito rural aquí. Y dice, da igual lo que suceda en el mundo, la razón por la que pudimos responder con rapidez y construir todas estas redes de apoyo mutuo es porque tuvimos muy claro que trabajamos desde un marco local y ecológico. Teníamos distintos enfoques que fuimos de todo el movimiento feminista que fuimos utilizando, pero vinculándolos a nuestro lugar y a las relaciones que mantenemos con nuestro grupo de afinidad. Creo que vamos a cantarles. ¿Lo hacemos, Ana, o algo antes? No, está bien. Quería recordar a la gente que si quieren preguntar algo en el chat, por favor, es el momento. Hay una pregunta que salió al principio cuando estaban hablando de los aspectos coloniales y decoloniales del Pacífico,
Y hay una pregunta de Camille que dice, ¿cómo podemos aprender más sobre la historia del Pacífico y el colonialismo? ¿Tienen alguna recomendación de libros, sobre todo novelas escritas por mujeres del Pacífico que aborden estos temas? Sí, y hay muchas, voy a trasladárselas a Awit y que las ponga en la lista de recursos, porque hay varias autoras, pero ahora tengo la cabeza a tope, así que se los reenviaré. Hay un libro que en concreto deconstruye cómo Fiji observa su historia colonial, porque mucho de lo que nos han dicho es falso. Entonces, parte de nuestro trabajo es deconstruir cómo nos pensamos como personas del Pacífico y rearticular eso de una manera empoderadora y feminista. Entonces, les trasladaremos esos materiales. Muchas gracias. Y también tengo otra pregunta yo, porque aparte de cómo lo hacen, creo que a menudo es útil para las organizaciones y no solo revisar unos desafíos diarios. Antes nos contaban que el gobierno les había pedido algo. Entonces, si nos pueden contar las lecciones que han aprendido sobre cómo sobreponerse de distintos desafíos en el trabajo que hacen. Sí, lo primero es que tenemos un conjunto de principios y valores muy claros y que defendemos y respetamos. Después tenemos infinitos círculos y reuniones y intentamos que sean lo más informales y divertidos posibles en todo el país. Nos mantenemos en contacto de maneras formales e informales y eso nos permite seguir alegres. Me levanto y de repente recibo una fotografía porque tenemos un tanque de agua que compramos para para Gamea. Y está esta foto de un barco con el gorro, porque es capitana, llevando el tanque a la isla. Y esto nos hizo reír y siempre están en contacto con nosotras en la capital. Entonces, así nos mantenemos contentas e involucradas. Después, ha de serse estructurada. Ahora tenemos 5 programas, todos están intervinculados. Entonces, aunque puedas centrarte en justicia ecológica, económica y social, está en una plataforma de derechos humanos, de activismos y movimientos transformadores, también trata de pérdidas y beneficios y nuestra propia línea de trabajo, como mantenernos a salvo y saludables. Entonces, trabajamos en un cesto que incluye nuestras otras líneas de trabajo y eso nos ayuda mucho. Nos cuidamos mucho, hacemos hincapié en esto, cerramos durante todo un mes, tenemos más días de baja por enfermedad por el trabajo que hacemos. Terminamos a las 3 todos los viernes, intentamos cuidarnos y cuando podemos intentamos subirnos la moral cuando hay demasiado trabajo. Hay demasiado trabajo. Un brazo no va a salvar al mundo. Necesitamos cambiar el sistema para poder tener cuidado y bienestar. Entonces, parte de nuestro disfrute es cuando vemos que las cosas están cambiando a nuestro alrededor. Todo lo que ha dicho Nolín y además este enfoque de praxis, de práctica. No se trata solo de esta relación con el grupo de afinidad o con otras aliadas, sino también dentro de nosotras, en nuestro grupo, porque así no nos cerramos si algo va mal en el colectivo.
hay un proceso que se puede implementar para ayudarnos a crecer juntas cuando tocamos fondo. Una de las cosas que también quiero enfatizar son cuando nos quemamos. Es un concepto que utilizamos mucho, interseccionalidad. Asegurarnos de que cuando hablamos de interseccionalidad la estamos practicando Estamos siendo entre muy claras nosotras. con el Tenemos poder y cómo lo distintas identidades, distintos negociamos de poderes, una cómo forma negociamos. abierta. Casi todo lo que hacemos, intentamos ser todo lo más formal que podemos ser a la vez que lo estamos pasando bien. Porque el trabajo, desde luego, es difícil. Y estamos trabajando en una región en la que hay países que todavía criminalizan homosexualidad y la realidad puede ser terrible a veces. Me puedo imaginar que una cosa es tener una teoría sobre el bienestar y el buen vivir, otra cosa es saberlo practicar, no solo como un esfuerzo individual, sino colectivamente cuidar esto. Tenemos dos preguntas más. Una es, ¿qué es algo que los legisladores tienen que entender sobre feminismo y cambio climático? ¿Cómo podemos ayudarles a comprenderlo, a que esta cuestión no se ha abordado casi? Yo diría que animamos a los legisladores a entender que las mujeres ya están trabajando por justicia de clima, que desde la mitigación de limitar las emisiones, pero también en adaptación y los tiempos, porque no se puede hablar solo de transición justa. Las feministas están hablando de democracia energética, por ejemplo. Hay una diferencia entre la transferencia de tecnologías o tener tecnologías, pero ¿qué son los desarrollos de tecnología que tienen que ocurrir a un nivel local? Estamos empezando un ecocentro de Diva. El año que viene estamos alquilando 10 hectáreas de terreno rural para empezar este centro, para trabajar sobre la transferencia de tecnologías. Hay muchas aldeas que se han movido por cambio por el mar creciente. Muchos están diciendo que están hablando de formas nuevas a las mujeres en estas nuevas aldeas. Han construido nuevas casas sin poner siquiera baños en ellas. O sea que las mujeres, si hay mujeres en la sala, hay ciertas cuestiones que se señalarán. También cuestiones de financiación en tiempos de cambio climático. Vemos que muchas instituciones financieras internacionales se han convertido, son el antiguo gris y ahora están entrando en el campo verde. Pero estamos insistiendo que no, que esto tiene que llegar a los colectivos de base para que realmente haya una transformación. También hay trabajo multilateral, el trabajo desde WEDO y grupos de base en todo el mundo están trabajando juntas para escucharse con más atención. Yo creo que cuando hablamos de racismo estructural, también esto nos permite abordar mejor y más la división entre norte y sur.
yo creo que durante un tiempo nos volvimos un poco demasiado buenrollista, y hay una diferencia entre esto y nuestra capacidad de realmente hablar de nuestras diferencias. Decir, su historia no es igual a nuestra historia, su experiencia, su poder no es igual. Entonces estas cuestiones siguen con nosotras. Y por último, yo creo que las feministas hemos hecho el trabajo tanto de interseccionalidad en individuos, en colectivos, pero también que los movimientos importan y los cambios que ha habido en cambio climático, en justicia, y si vamos a tener un futuro mañana, colapso ecológico, colapso de biodiversidad, estamos viendo tantas cosas que están ocurriendo a la vez, no es solo cambio climático como tal. Cambio climático es un síntoma de todo lo que va mal con el capitalismo neoliberal a lo largo de las últimas décadas y con imperialismo y colonialismo a lo largo de los últimos siglos y milenios. Entonces, cómo hablamos de cambio climático tiene que abordar esto. No vamos a tener un cambio civilizacional a la altura de las circunstancias. Entonces, por eso creo que de estos foros nos permite hablar por nosotras mismas y en términos feministas, que es muy importante. Para mí, como decía Nolín antes, irrespectivo del trabajo que hagas, tener en cuenta que ocurre si tu trabajo es exitoso, si no tienes un entorno en el que vivir, da igual. Entonces, si estamos hablando de desarrollo, de la economía, si es sostenible, hay que introducir también las cuestiones del medio ambiente y la sostenibilidad. Yo creo que Cado se ha ido para cantar, lo siento mucho. Tenemos un par de preguntas más que quizás se pueden responder en unas pocas frases clave. Esta, y quizás esto en el chat, un participante dice, ¿cómo podemos hacer crecer este movimiento en la India? Y si tienes redes trabajando en India, esto quizás sería una oportunidad de hacer una conexión muy práctica. Y la otra cuestión sería, ¿qué es algo concreto que has aprendido recientemente en la práctica de feminismo interseccional en su organización? Algo que de otro modo no llegaría a saber o entender. Un ejemplo muy concreto. Y la última es que si pueden compartir ejemplos de procesos y herramientas que permitan que use esta técnica de la praxis o la práctica que señaló en los 10 apuntes para una práctica feminista. Nosotras trabajamos, está todo a partir de una red y una red de movimientos a nivel local y nacional. Tenemos grupos con los que organizamos y a nivel regional trabajamos en todo el Pacífico con el Foro Pacífico de Feministas y en el marco de Asia y el Pacífico hay espacios multilaterales. No trabajamos tanto en el espacio de Asia y el Pacífico. Estoy siendo muy específica para que entiendan nuestro formato de organizarnos. Entonces yo diría que formamos parte del grupo de mujeres MAGE. Esto es una red muy amplia de mujeres. También
dicho en sí, estos tienen listservs muy amplios online. Todo está subido a nuestra página de Facebook, entonces si hay algo que quieren comentar, siempre estaremos disponibles por Facebook y por Twitter, también por correo. Y luego también a través de AWID, por supuesto. Y vamos a ser uno de los 6 pilares globales en el foro de AWID. Y uno de los motivos por los que aceptamos este papel es que nosotras entendemos que tenemos que trabajar a nivel regional. Si lo podemos hacer de una forma consistente y sólida siempre, no siempre, pero buscamos conectarnos con redes ya existentes que están haciendo un buen trabajo. Hay muchas formas en las que trabajamos con grupos de base. En la India, pues podemos quizás hacer un posteo en los próximos días en nuestra página web al respecto. Y la siguiente pregunta era un ejemplo concreto de algo que se ha aprendido en la práctica de feminismo interseccional a la que no llegaría de otra forma. Nos reíamos en el fondo porque decíamos todo. Uno tenía que ver con nuestro trabajo en torno al agua y la sanitación. Esta noción de que podemos trabajar sin estar físicamente presente en las zonas rurales de nuestros participantes, y esto lo hemos ido desafiando en los últimos tiempos. Vemos que hay muchas organizaciones sentadas en una oficina en la ciudad y intentamos hacer cosas o invitan a las personas en las zonas rurales a la ciudad para aprender, como si la ciudad tuviera una calidad mágica para aprender, pero vemos que tenemos que acercarnos a las comunidades donde estén. De hecho, es más caro invitar a mujeres a la ciudad si se les va a invitar a hoteles, etcétera. Yo creo que algunas de estas son enunciados falsos. Hemos demostrado que se puede llevar la reunión nacional a una zona a la que solo se llega haciendo noche en un barco, pero llevando el grupo allí, vemos que las personas están implicándose, escuchando, atendiendo a mujeres que de otro modo no llegaría. Entonces eso es un acontecimiento que cambia la vida de ciertas personas que participan y para las demás nos permite vivir con intensidad y realidad nuestro feminismo interseccional. Entonces, estamos hablando de la infraestructura de agua y las sanitación en las escuelas. Vimos que es un problema enorme en todo Fiji y por algún motivo no hemos mantenido nuestros váteres y sistemas sanitarios, o sea, de sanitación pública. Y gran parte de la toma de decisión comunitaria a nivel de base ocurre en consejos locales y allí es donde tenemos que abordarlo. A muchas mujeres si se están menstruando o que si hay tuberías que se han roto. Ahora formamos parte de una red que está trabajando estas cuestiones. Es en todo el Pacífico. Estamos trabajando sobre en un pueblo que no tenía un solo sanitario público, o sea, baños públicos para las personas trabajando en el mercado. Entonces, nuestra capacidad de escuchar y de estar in situ en diferentes localidades, bueno, muy comprensivo y creo que es una respuesta. La última pregunta tenía que ver con la práctica. Tenemos 5 minutos para el final de esta sesión. Quiero escuchar la canción
Pero antes de esto quiero hacer un reconocimiento, porque se ha ido compartiendo enlaces en el chat y hacer una pequeña encuesta que permite que mejoremos en las siguientes sesiones. Es útil para nosotras, para entender las necesidades, cómo nos hemos encontrado, etcétera. Entonces, por favor, mientras escuchamos la canción, respondemos a la encuesta. Hay muchas conversaciones que van a venir en un futuro, así que estén atentas y escuchemos esa canción. Muchísimas gracias a todas las personas por participar. Está silenciada. Y también quería decir que tenemos la letra en Fiji, en la lengua local de Fiji y también en inglés. Entonces, somos 23 personas. Quiero escuchar 23 voces. Vamos a ponerlo. ¿Estamos listas? Cado, ¿estás lista? Calo. Bueno, empezamos. ¿Están ahí? Podemos ver la guitarra, pero viene y va a causa del fondo de pantalla. ¿Lista? Venga. 1, 2. ¿Quieres empezar, Calo, y nos unimos a ti? ¿Listas? Nambu. Bueno, dejamos la interpretación para que escuchen esta preciosa canción. ¿Listas? ¡Wow! Todas van a cantar. Thank you very much. Muchas gracias, muchísimas gracias.
Ha sido precioso, muchísimas gracias. Estamos haciendo historia, yo creo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias por todas las personas que han participado. Muchas gracias. Incluso a mi gata le encantó. Fantástico. Hasta luego.